En el desierto de la tentación, por Elena de White. Capítulo 5. Plan de redención. Hubo un concilio en el cielo que tuvo como resultado la sumisión del querido Hijo de Dios, con el fin de redimir al hombre de la maldición y desgracia de la falla de Adán, y derrotar a Satanás. Oh, maravillosa condescendencia. La majestad del cielo, por causa de su amor y piedad por el hombre caído, propuso convertirse en su sustituto y fiador. Él cargaría la culpa del hombre, tomaría sobre sí mismo la condenación del Padre, que de otro modo recaería sobre el hombre a causa de su desobediencia. La ley de Dios es inalterable, no podría ser abolida ni sería posible presentar la menor parte de su reivindicación para ayudar al hombre en su estado caído. El ser humano estaba separado de Dios por la transgresión de su expreso mandamiento, a pesar de él haber hecho consciente a Adán de las consecuencias de tal transgresión. El pecado de Adán originó una situación deplorable. Satanás tenía ahora control ilimitado sobre la raza humana, a no ser que un ser más poderoso del que Satanás antes de su caída entrase en acción y lo venciese, rescatando así al hombre. El alma divina de Cristo se llena de infinita compasión por la pareja caída, al darse cuenta de su condición miserable y sin esperanza, al ver que por la transgresión de la ley de Dios estos cayeron bajo el poder y el control del príncipe de las tinieblas, propuso el único medio que podría ser aceptable delante de Dios, dándoles otra oportunidad y poniéndolos nuevamente bajo un periodo de prueba. Cristo consintió dejar su lugar de honra, su autoridad real, su gloria con el Padre, humillándose haciéndose hombre y entrando en conflicto con el poderoso príncipe de las tinieblas, a fin de salvar al hombre. Por medio de su humillación y pobreza iba a identificarse con la fragilidad de la raza caída, y mediante una resuelta obediencia, él demostraría ser capaz de redimir el clamoroso fracaso de Adán y reconquistaría con humilde obediencia el Edén perdido. La gran obra de redención solo podría ser realizada por el Redentor al regresar a Adán de su lugar caído, llevando sobre sí los pecados del mundo. Él podría caminar por el camino en el que Adán tropezó, soportaría una prueba infinitamente más severa que aquella que Adán fracasó en soportar, abonaría la cuenta del hombre, al derrotar al tentador por medio de la obediencia, su pureza de carácter y serena integridad, imputando al hombre su justicia, para que, en su nombre, el ser humano pudiese superar al enemigo por iniciativa propia. ¡Qué amor! ¡Qué extraordinaria condescendencia! El Rey de la Gloria se propuso humillarse a sí mismo por la humanidad caída, seguiría los pasos de Adán, tomaría la naturaleza caída del hombre y se comprometería en la lucha contra el fuerte enemigo que triunfó sobre Adán. Vencería a Satanás y, haciendo esto, abriría el camino para la reparación del fracaso y de la caída desafortunada de Adán y de todos aquellos que creyesen en él. Los ángeles sometidos a la prueba fueron engañados por Satanás y fueron liderados por él en una gran rebelión en los cielos contra Cristo. Fallaron en soportar la prueba a la que fueron sometidos y cayeron. Tenía un organismo perfectamente desarrollado. Todas sus facultades eran armoniosas. En todas sus emociones, palabras y acciones había una perfecta conformidad con la voluntad de su Creador. Después de Dios haber tomado todas las provisiones para la felicidad del hombre y haber suplido todos sus deseos, probó su lealtad. Si la santa pareja permaneciese obediente, la raza humana sería, luego de algún tiempo, hecha igual a los ángeles. Como Adán y Eva fallaron en soportar la prueba, Cristo se ofreció como una ofrenda voluntaria en pro del hombre. Satanás vio que si Cristo era en verdad el Hijo de Dios, el Redentor del mundo, no sería bueno para él que el Señor dejase las cortes reales del cielo con el fin de venir a este mundo caído. Temía que su poder de ahora en adelante fuese limitado y que sus engaños fuesen discernidos y expuestos, y su influencia sobre el hombre fuese debilitada. Temía que su dominio y control de los reinos del mundo fuesen disputados. Recordaba las palabras que Jehová le dirigió cuando fue convocado a su presencia con Adán y Eva, a quienes había arruinado con sus engaños. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta declaración contiene la primera promesa evangélica hecha al hombre. Pero estas palabras, al ser pronunciadas, no fueron entendidas completamente por Satanás. Sabía, sin embargo, que contenía una maldición para él por haber seducido a la santa pareja. Cuando Cristo se manifestó sobre la tierra, Satanás temió que él fuese de verdad el Mesías que limitaría su poder y finalmente lo destruiría.
Satanás tenía un interés peculiar en observar el desarrollo de los eventos que seguirían inmediatamente a la caída de Adán, para saber cómo su trabajo había afectado al reino de Dios y lo que el Señor iba a hacer con Adán por causa de su desobediencia. El Hijo de Dios, al someterse para convertirse en el Redentor de la raza humana, puso a Adán en una nueva relación con su Creador. Aún continuaría en su estado caído, pero la puerta de la esperanza fue abierta para él. La condenación de Dios aún permanecería sobre Adán, pero la ejecución de la sentencia de muerte fue postergada y la indignación de Dios fue contenida porque Cristo aceptó la misión de hacerse el Redentor del hombre, se convirtió en el refugio del ser humano, y a pesar de ser éste en verdad un criminal, mereciendo la condenación de Dios, puede, a pesar de todo, por la fe en Cristo, correr al refugio provisto y ser salvo. En medio de la muerte hay vida si el hombre elige aceptarla. El santo e infinito Dios, que mora en la luz inaccesible, no podía ya hablar al hombre. Ninguna comunicación podía existir ahora directamente entre el hombre y su Creador. Por algún tiempo Dios se abstuvo de la ejecución completa de la sentencia de muerte pronunciada sobre el hombre. Satanás se regocijó de haber roto para siempre la conexión del cielo y la tierra. Sin embargo, estaba totalmente engañado y decepcionado. El Padre entregó el mundo a su Hijo para que Él lo redimiese de la maldición y desgracia del fracaso de la caída de Adán. Únicamente a través de Cristo podría el Señor mantener comunicación con el hombre. Voluntariamente Cristo se propuso mantener y vindicar la santidad de la ley divina. No limitaría ni la más mínima parte de sus reivindicaciones en la obra de redimir al hombre, sino que, para salvarlo y mantener la santidad de los requerimientos y justicia de la ley del Padre, Él se entregó a sí mismo en sacrificio por la culpa del hombre. En su vida, Cristo no se desvió en ningún sentido de la ley de su Padre. Al contrario, por la firme obediencia a todos sus preceptos y muriendo por los pecados de aquellos que los habían transgredido, Él estableció su inmutabilidad. Después de la transgresión de Adán, Él vio que la ruina era total. La raza humana fue llevada a una condición deplorable. El hombre fue cortado de su conexión con Dios. Era designio de Satanás que el estado del hombre fuese el mismo al de los ángeles caídos, en rebelión contra Dios, insatisfecho, sin una vislumbre de esperanza. Pensaba que si Dios perdonara al hombre pecador que había creado, también lo perdonaría a él y a sus ángeles, y recibiría a todos en su favor. Sin embargo, sería decepcionado. El divino Hijo de Dios vio que ningún instrumento, sino él mismo, podía salvar al hombre, y se decidió a salvarlo. Dejó que los ángeles caídos pereciesen en su rebelión, pero extendió la mano para rescatar al hombre que perecía. Los ángeles que se rebelaron fueron tratados de acuerdo a la luz y experiencia que habían disfrutado abundantemente en el cielo. Satanás, el jefe de los ángeles caídos, tuvo una vez una exaltada posición en el cielo. Era el más honrado después de Cristo. El conocimiento que tenía él, así como los ángeles que cayeron con él, del carácter de Dios, de su bondad, su misericordia, sabiduría y excelente gloria, convirtió su culpa en imperdonable. No había posibilidad de esperanza de redención para estos que habían sido testigos y compartieron de la inexpresable gloria del cielo. Habían visto la terrible majestad de Dios y, frente a toda esta gloria, se rebelaron contra él. No habría exhibiciones nuevas y maravillosas del exaltado poder de Dios que los pudiese impresionar tan profundamente como aquellas de las que ya habían sido testigos. Si fueron capaces de revelarse en la misma presencia de inexpresable gloria, no podrían ser puestos en ninguna condición más favorable para ser probados. No había reserva de poder ni grandes alturas o profundidades de la gloria infinita para sobreponerse a sus celosas dudas y murmurantes rebeliones. Su culpa y castigo deberían ser proporcionales a sus exaltados privilegios en las cortes celestiales.